Bienvenidos a No me cuentes películas, un podcast donde vamos a hablar de todo menos de cine. No, realmente sí que vamos a hablar de cine, pero vamos a derivar distintos temas que parten del cine. Entonces, podemos empezar hablando de una película, pero podemos acabar o derivar en problemáticas sociales, en problemáticas culturales, o bien personajes o cosas que se nos pasen por la mente. Aquí tengo a mi colaborador, que es Skullnel en Instagram, y hoy vamos a hablar del episodio piloto de Las Flores Perdidas de Alice Hart. Cuando era pequeña, deseaba con fuego. El fuego es un elemento que requiere 3 cosas para arder: fricción, combustible y oxígeno. Y un día todo empezó a arder. Alice es mi nieta y a partir de ahora vivirá con nosotras. Tengo que contarte muchas cosas, Alice. Cosas que no puedo decirte en un mensaje. Hola a todos, aquí Skullnel y nada, yo encantado de participar aquí en este podcast y como ha dicho Eva, pues vamos un poquito a intentar arreglar el mundo tomando como referencia una película, una serie, lo que sea. Y bueno, eso no sabemos en qué va a derivar todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Las Flores Perdidas de Alice Hart es una serie protagonizada por Sigourney Weaver, ni más ni menos. Las otras también son importantes, pero bueno, ella es la que más peso tiene, sinceramente. No sé si tú estarás de acuerdo en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que al final está claro que el personaje, digamos, que mueve los hilos es ella. A veces de forma muy discreta, por así decirlo, pero sin duda alguna el personaje principal es ella. La sinopsis de la serie es de una familia que está pasando su vida en una casita de campo, podría decirse, en la zona de Australia, en la zona de Adelaida concretamente, y te presentan una familia idílica con un perrete precioso, un padre que parece ser que se preocupa de su hija, una madre que parece un encanto y que encima está esperando otro bebé, pero de repente pasa algo y no todo lo que reluce es oro y nos encontramos con las consecuencias de esos buenos tratos, que realmente distan mucho de ser buenos tratos, que son todo lo contrario, y nos encontramos con una serie que mezcla distintos tópicos, que serían la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género, exclusión social y, bueno, aquí viene el personaje de Jung, que sería Sigourney Weaver, que haría de la matriarca de una zona de Adelaida, que está emparentada con el padre de la protagonista, que es Alice, y se llama Glenn. Y hasta ahí puedo leer, porque yo sí que he visto prácticamente toda la serie, pero aquí mi acompañante solamente ha visto 3 episodios, ¿no? Exactamente. Así que eso nos va a dar como un enfoque muy diferente de lo que es la historia, de lo que pasa, en mi caso, hacia dónde yo creo que pueden ir los personajes. Y bueno, además yo creo que es una serie que ya en el primer capítulo ya te vas dando cuenta un poco de que nada es un poco lo que parece, ¿no? Te muestran como una estampa que tú piensas que va a ser de una manera, pero enseguida como que todo lo que tú vas pensando se va desmoronando. Y los personajes se van haciendo cada vez más fuertes y más interesantes, van cobrando vida. Y bueno, es muy interesante lo que has comentado, cómo empieza, ¿no? Con esa estampa familiar de esa familia que además creo que es muy inteligente cómo está grabada las primeras escenas, ¿no? Porque se muestra a la familia, al padre, a la madre, a la niña, jugando en el campo, riendo, corriendo, luego en el sofá, la niña tocando la barriga a la madre, como va a venir un hermanito, todo muy idílico, ¿no? Y como de repente luego eso, pues todo eso cambia, un poco por lo que tú has comentado. Y además, de hecho, yo creo que tú tienes también una teoría ahí muy interesante sobre por qué se nos muestran así esos personajes, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, tenemos que partir de una base que es muy simple y que muchas veces decimos: la fotografía es maravillosa, pero tampoco se profundiza más. Hay que dejar claro que
el director de fotografía es Sam Chiplin, o como se pronuncie, que no sé cómo se pronuncia el apellido porque es la primera vez que le escucho, la verdad. Y hace un recurso muy interesante que es plasmar esos contraluces, esos ámbitos de claroscuros que podrían asemejarnos mucho a la escuela artística del Renacimiento. Y se nota muchísimo. Y esto es importante por el juego de luces que utiliza y por la teoría que tengo yo. No creo que sea un misterio los que hayáis empezado a ver esto y dada la introducción que hemos hecho, que es prácticamente la misma que te puede aparecer en Film Affinity, bueno, no me la sé con las palabras, pero entiendo que sea así, que Glenn es un maltratador. Créeme, es un maltratador que no solo maltrata a su mujer, sino que probablemente ha maltratado a su madre psicológicamente y ha maltratado a su hija. Yo tengo el libro porque vi el primer episodio y me gustó y dije voy a ver si encuentro el libro y me lo descargué en Kindle. Amazon, págame por promocionarte. Y el libro es mucho más cruento. Explica en el primer capítulo que le pega una rabieta al padre, coge al perrete que tiene la niña, le estampana contra la pared, le revienta los tímpanos y la niña tiene que aprender un lenguaje de signo adaptado al perro. Madre mía. Y entonces mi hipótesis es que él realmente es un maltratador y utiliza los mismos patrones que todos los maltratadores. Las imágenes esas idílicas son para compensar todo lo que ha hecho, y todo lo que ha hecho es el maltrato. Él es consciente de que es un maltratador, porque todos los maltratadores lo son. Y por eso premia a la mujer, pues la premiará con X o con Y, yo qué sé, le comprará flores, a la hija le hace escritorios y se explica así un poco. Y es muy triste también ver el patrón del maltrato y cómo tanto la esposa como la niña le acaban justificando. Sí, correcto. Cuando viene el policía a casa, el policía, y mira, y esto es importante porque hay mucha gente que le está tratando de hembrista y para mí no es hembrista y luego voy a dar los motivos por los que yo creo que no es hembrista. Entonces la niña dice que esos moratones que tiene se los ha hecho el perrete, pero que lo ha hecho sin querer. Claro, sin querer. Porque me quiere, ¿no? Eso es como las mujeres maltratadas a las que el marido le pega un bofetón o a las novias y es que lo hace porque me quiere. Aparte, yo creo que además es una excusa que no se sostiene por sí sola, porque un perro no te puede hacer esos moratones en el brazo y demás. O sea, un perro te puede morder, ¿no? Pero ¿cómo te va a hacer un perro un moratón? Como que es físicamente muy difícil. O sea, a lo mejor te puede tirar al suelo y te puede quedar algo en la espalda, pero tú ya es muy cantoso y yo creo que queriendo que realmente se sabe que no ha sido el perro y está claro que ha sido el padre, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí también es muy interesante como la postura un poco del policía en este caso, que es un poco la postura de la sociedad, un poco de sé lo que está pasando, pero como no tengo pruebas reales, tengo que dar un paso atrás, ¿no? Pero ya me quedo con la preocupación, o sea, me quedo con esto, pero realmente sé que me está contando una mentira, pero ¿qué hago si no tengo todavía lo que son las pruebas, digamos, reales de que esto está pasando? Y además, de hecho, creo que también merece una mención especial cómo se nos muestra sobre todo el personaje de él, del padre, de Clem, porque de aspecto es un buenazo. O sea, tú lo ves y te inspira un buenazo, un hombre muy bueno, porque además, de hecho, físicamente es como un hombre muy normal. No se ve que es un hombre muy musculoso, es más bien tirando a delgado, es un hombre como muy... te transmite mucha bondad y te transmite cosas buenas, ¿no? Entonces, no debe ser tampoco casual, ¿no?, que presentarnos así al personaje y luego realmente ver el monstruo que se esconde tras esa fachada, ¿no? De un lobo con piel de cordero, ¿no? Como se suele decir. Un maltratador nunca se va a presentar como una persona que te va a maltratar. Eso va gradual, porque si no fuera así, entonces nadie saldría con ningún maltratador. Exacto. De hecho, además es... Sí, perdón. No, bueno, iba a decir que de hecho en este caso es muy triste como muchas veces la realidad supera la ficción
Y yo he tenido cerca a un maltratador y era exactamente así. Era una persona que tú la veías y en la vida tú te podías imaginar que fuera un maltratador, pero jamás de los jamases, ¿eh? Además en ningún aspecto, ni física, ni psicológicamente, ni nada. Pero lo era y esta persona le estuvo haciendo mucho daño a un ser querido mío. Y bueno, pues un poco al final eso, ¿no? La realidad siempre supera la ficción. Entonces no ves que realmente los creme existen y son así, son tipos buenos, son tipos que tú los ves, son tipos que de cara a la sociedad son tipos bonachones, que cuidan a su familia, que los quieren. Ves también como la familia les tiene mucho respeto y demás. Y bueno, es curioso, ¿no? Es lo que tú también has comentado antes, cómo el maltratador al final también luego termina como premiando a sus víctimas, pero después de todo lo que ocasiona, ¿no? O sea, es muy Sí. interesante. También yo creo que es esclarecedor que sea la madre de Alice la que le diga, ponte este jersey en Australia en pleno verano, Sí, es verdad. para que no se te vean Cierto, los moratones. cierto. Que ese también es otro problema que creo que tenemos arraigado en la sociedad, y es que se tiende a pensar que a las mujeres les van los malotes. Mm. Puede ser, yo qué sé, pero es que una cosa es ser malote y otra cosa es ser un maltratador. Una cosa es ser rebelde y otra cosa es ser maltratador. Yo puedo hablar por mí. Yo estuve con una persona que, claro, que a mí nunca me han gustado los prototipos de malotes, ¿eh? A mí me han gustado siempre tranquilos. Esto hay que dejarlo claro. Y yo vi en esa persona a alguien tranquila, pero con síntomas revolucionarios, que no quiero decir que todos los que van de revolucionarios por la vida sean unos maltratadores, ¿no? Y yo recuerdo que el punto de inflexión fue estar en casa y empezamos a discutir por un tema. Y el tío tuvo una reacción tan desmesurada que a mí me hizo gracia. Me hizo gracia porque es que era una tontería. Se levantó, empezó a pegar portazos, empezó a pegar patadas a la silla y yo pensando, esto no me puede estar pasando. Pero que muy loco. Y recuerdo que cogí un libro de una estantería y me dijo que eres subnormal, no sé qué, y me lo puso así. Yo en ese momento me dieron ganas de levantarme y de pegarle una hostia, pero a ver, siendo sincera, si llego a decir algo, me pega una hostia que me cruza, que vamos, es que es así. Y claro, ¿qué hice yo? Callarme y después dejarle, ¿no? Lógicamente. Pues yo creo que ese Pero es el perfil que tiene Clem. sí, y un poco el perfil que tiene Agnes, que tiene la mujer de Ken, Claro. la madre de Alice, Agnes, es un poco el perfil que tú tuviste en en esa situación, pero es muy triste que como sociedad nos reprimamos a eso, ¿no? O sea, las mujeres se tengan que reprimir a eso. No, es que la realidad es que como yo le hubiera hecho algo, el tío tú ya misma estás adoptando la posición de que el tío te iba a pegar una leche buena si tú te hubieras, digamos, alzado contra él. Entonces, Es, eh, volvemos un poco a lo mismo, que yo creo que no nos quitamos ese estigma de encima, que es ojo, que es un estigma que en parte sí es real. O sea, me explico. Hay una cosa que es algo físico o sea, genético, no, perdón, de la especie humana, digamos, por así decirlo, es que es verdad que los hombres por genética, por X, somos más fuertes que las mujeres, puede ser. Aunque hay muchísimas más mujeres más fuertes que los hombres, ¿eh? Eso también. Pero eso es lo que no vemos. O sea, me explico, en una situación como la que tú viviste, tú nunca sabes hasta qué punto realmente si hubiera pasado algo, digamos, no le hubieras a lo mejor zurrado tú a él. Porque sí. realmente ya asociamos que es verdad que sí, que por naturaleza puede que los hombres físicamente sean más fuertes y demás, pero no en todos los casos. Y aparte, no es tanto yo creo como la fuerza física, sino hay un poco la fuerza de voluntad y el orgullo propio de uno. O sea, yo creo que ahí tú como mujer, lo que más se sintió herido, y corrígeme si me equivoco, pero pudo ser un poco tu orgullo y un poco el reprimirte a decir, hostia, es que me tengo que callar porque es que si no me puede zurrar. Pero eso en qué posición te deja a ti como persona y como mujer, porque tú ahí estás pensando que tú como mujer no puedes vencerle a él como hombre. Entonces, yo creo que te deja como una sensación, ¿no?
Te deja de impotencia. Impotencia, esa es la palabra. Porque yo no soy una persona que sea baja. Yo mido casi 1,70, mido 1,68. Este hombre medía, y supongo que seguirá midiendo, pero no le he vuelto a ver, 1,84. 1,84 de hacer bastante deporte. Que estaba pegando unas patadas a las sillas, que yo os lo digo, de verdad, si alguna vez os sentís así, chicos, chicas, cualquiera, si alguna vez os sentís que vuestra pareja os puede pegar una hostia, no sigáis, porque no va a cambiar, eso va a ir a peor. Exacto, exactamente, sí, correcto. Correcto. Eso solo, pues, pero también hay que saber identificar cuando una persona tiene un carácter agresivo de por sí a cuando es un maltratador, ¿vale? O sea, lo digo porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un fondo muy agresivo. Tengo un fondo muy, muy agresivo. Pero es verdad que tengo ese fondo que yo tengo. Yo no soy ningún maltratador, por supuesto, ni nada, ni he pegado nunca a nadie, ni nada de esto. Pero yo sí que soy una persona que, por ejemplo, cuando me enfado, cuando me altero mucho, cuando me caliento, tengo una respuesta muy agresiva. Tengo una respuesta un poco parecida a lo que tú has comentado. Pues a lo mejor me pongo a... Pues sí, puedo pegar una patada a una cosa, puedo gritar un poco más, pero es una agresividad, digamos, que va conmigo. Ahí se genera, digamos, otro debate, ¿no? Que es en plan de hasta qué punto tú tienes que aceptar eso como algo innato tuyo. O sea, me explico, porque claro, en un tipo de situación como el que tú viviste, ¿vale? Yo me pongo en la posición de tu pareja de aquel entonces, ¿no? Que como yo ya te digo que tengo un fondo agresivo, tú imagínate que tenemos una discusión y yo me pongo así, ¿no? Yo me pongo, yo qué sé, yo pego una patada, yo alzo la voz, etcétera. Claro, yo internamente sé que lo que estoy haciendo no es nada que vaya a ir más allá, sino que lo que estoy haciendo es desahogarme y mi forma de desahogarme en una discusión es haciendo esto. Pero claro, ¿hasta qué punto mi actitud no hace que tú te sientas atacada y que tú te sientas en peligro? Entonces, ahí también creo que tenemos que hacer un ejercicio, en este caso yo, ¿no? De decir, bueno, si tú crees que tienes ese fondo, contrólalo y haz técnicas para no tenerlo, porque nunca sabes cómo lo puede ver la otra persona que está en la discusión. Es que la diferencia está en si tú crees que tu pareja piensa de ti que le puedes pegar una hostia. Porque claro que todo el mundo discute, pero cuando tú faltas el respeto, eso también es importante. Si vuestra pareja o con alguien con el que estéis saliendo o con la que estéis saliendo os insulta, pero no se insulta en modo que eres tonto, pero tonto en un sentido desenfadado. ¿Pero que eres tonto? Exactamente. Exacto. Cuando lo hace con el tono de... ¿Pero tú que eres tonto? No, en plan de... Ay, es que eres tonto. Es que... No, si no, pero... Dejadlo también. Mi recomendación es que lo dejéis. Porque eso... No, hombre, no. Yo ya te digo, cuando faltas el respeto a alguien, mal rollo. Sobre todo, hay cosas que no se deben de... Bueno, a ver, siempre, esto es como todo, o sea, el punto, el foco lo pone cada uno, ¿no? Pero sí es verdad que si vas permitiendo esas cosas, sobre todo al principio de la relación, bueno, da igual en qué momento de la relación salgan, pero si permites eso, vas a permitirlo todo. Sí. Entonces, cuidado con eso, no es ese. El problema es que acabes justificando. Porque el problema de Agnes, que es la madre de Alice, retomando con el tema que tenemos que tratar, que al final nos desviamos, acaba justificando a Glenn. Sí. Acaba justificando y no solo eso, acaba asumiendo que su papel es estar en casa y que no puede salir de casa sin su machote. Exacto. Una tontería que puede ser ir a comprar o ir al pueblo porque eres adulto funcional o porque quieres desestresarte, el decir, no, mejor nos quedamos en casa porque tienes miedo de lo que pueda pasar cuando llegues. De hecho, pasa también en el primer capítulo eso. Sí, no recuerdo qué situación es, que me parece que la niña, creo que la niña Alice se escapa y va al pueblo sola, luego vuelve y la madre no quiere hablar con ella, la madre está como, o sea, la madre Agnes es como un personaje, es como un poco como la madre idílica que es como siempre está con una sonrisa, quiere mucho a su hija, es muy adorable, es encantadora, etcétera. Y de alguna manera está como negando la realidad. Y en el único momento en el que no niega esa realidad
es en esta escena, que no recuerdo exactamente qué es lo que pasaba, pero está sí, iban a ir al pueblo. O sea, la madre, Agnes, le promete a la hija, a Alice, que van a ir al pueblo, ¿no? El padre no está y van a ir al pueblo. Entonces Alice se levanta y va a despertar a su madre para que vayan al pueblo. Y en ese momento la madre está tumbada, echada en la cama y le dice que no, que lo que quiere es dormir, que le deje en paz. Es el único momento en el que vemos a Agnes seria, preocupada, con una Con una cara... depresión de 3 pares de cojones. Exacto. O sea, vemos la realidad de Agnes. Porque y hay que tener en cuenta que no solo te está maltratando a ti, está maltratando a tu hija, va a maltratar a tu hijo, o peor aún, o tu hijo puede llegar a ser como él. Exacto, exactamente. Y ahí vemos como realmente la realidad de Agnes y lo que realmente esconde ese personaje. Es una mujer maltratada y con todo lo que conlleva, con todo lo que ello conlleva. Y luego aparece un poco la figura que es un poco como el ángel, el ángel de la guardia, ¿no? Esa figura que es Sally, el personaje de Sally, Que es nuestra Chari. Es nuestra Chari. Chari, si escuchas esto... Eres tú. Eres tú, Chari, eres tú. Pues, bueno, Sally es un personaje... Explícanos un poco... Que tú explicas mejor. Explícanos quién es Sally, quién es el personaje de Sally. Sally, yo creo que es el prototipo de madre que todo el mundo querríamos tener. Es intuitiva, empática, se preocupa por ti demasiado, que es lógico y normal. Y tiene algo muy importante, que es un sentimiento de maternidad que, desgraciadamente, ella no ha podido culminar porque su única hija, falleció a consecuencia de un cáncer horrible. Bueno, entonces, sí. Hay que explicar que es la bibliotecaria del pueblo. Iba, sí. Eso, perdón. Es la bibliotecaria porque a Alice, como no puede salir a ningún sitio porque no tiene amigos y el único núcleo es el familiar, porque así lo dice su padre, y eso lo explica muy bien en la escena esa idílica en la que están tumbados los tres en el sofá. Sí. Su vía de escape es la lectura, y es una niña que tiene una comprensión lectora brutal y que se está cultivando ella misma porque no deja de ser autodidacta. Y yo creo que también lo que nos plantean es que ella en su casa estudia por el método del... como el estudiar en casa, en inglés tiene un nombre que no me acuerdo, schooling. Schooling o algo así. Homeschooling, estudiar en casa. Y claro, en el libro, vuelvo otra vez al libro, es muy importante porque ella se queda enamoradísima de un libro que ve en esa biblioteca, que es El ave fénix. El ave fénix lo que experimenta es el nacimiento, el crecimiento y la catarsis, y de cómo el fuego hace que surjas tú otra vez de las llamas de forma mejorada, etc. Y entonces Sally es muy importante porque le explica eso. En el libro es cierto que Sally no tiene una importancia para nada, es en la serie, así que mira, punto positivo para la serie. Mira. Y es Sally la persona que denuncia los malos tratos. Su esposo es el policía que va a ver la casa, que es cuando su madre le pone el jersey, y esa es Sally. Y además, de hecho, no vamos a spoilear, ¿no? Mucho, pero sí que es verdad que yo llevo esos tres episodios y es un personaje que tiene también una evolución que es siempre en el mismo sentido, pero tiene una evolución interesante, porque volvemos un poco a lo mismo. Es un personaje que se nos presenta de una manera, luego sigue en esa misma manera, pero se transforma, como que un poco se radicaliza a más, ¿no? Es un personaje que va más allá. Y también plantea un tema interesante, ¿no? Que es hasta qué punto tú, en este caso, ¿no? Pensando en el personaje de Sally, que se nos muestra como un personaje que quiere ayudar a la niña, que cree que le puede dar una buena vida, etcétera. Hasta qué punto tú, si realmente no es familia tuya, tú puedes decidir por esa niña, ¿no? Que es un poco... un punto hacia lo que ella lleva. Es decir, la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es egoísmo o no? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto
este personaje o nosotros mismos, ¿no? En esta situación, hasta qué punto somos egoístas. Si vemos que alguien está sufriendo, una persona, vamos a imaginarnos que una persona ha sufrido un calvario, como es el personaje de Alice, lo que ha sufrido, ¿no? Entonces Alice se termina yendo con su abuela, que es June, Sigourney Weaver, y termina viviendo con ella. Pero Sally, ¿no? En su cabeza piensa que la niña debe de estar en su casa porque debe tener un entorno más estable, más normal, por así decirlo, etcétera. ¿Hasta qué punto ella tiene, digamos, la potestad de decidir sobre eso, pensando que ella lo está haciendo bien? Cuando a lo mejor la realidad no es que lo está haciendo bien. O sea, a lo mejor la realidad es que la niña está perfectamente con su abuela, aunque se esté criando en un entorno totalmente distinto y un entorno matriarcal, por así decirlo, porque al final es un poco donde va Alice, ¿no? Es que este punto se puede entroncar con ¿qué es la serie? ¿Hembrista o feminista? Si tú te quedas con el primer episodio, te va a dar la sensación de que un poco hembrista es, porque es cierto que aparecen hombres malos, pero aparece un hombre muy bueno. Ese hombre muy bueno es el policía. Sí. Y bueno, a lo largo de la serie aparecen distintos hombres buenos, que hace que precisamente la serie no sea hembrista, porque no demoniza a todos los hombres. Entonces, dicho eso, y el por qué yo considero que es feminista y no hembrista, hay que hablar un poco, creo yo, de qué es lo que hace Jung. Tú has hablado muy bien de un entorno matriarcal que dista mucho del entorno en el que se está viviendo Sally y en el entorno que podría vivir la hija de Sally. Sigourney Weaver, vamos, Jung es la matriarca de una especie de cooperativa, entidad, asociación, que es muy reducida y se encarga al estudio de las flores, que eso también dice mucho porque ella expresa lo que quiere decir con flores, no con palabras. Sí, eso también da para distintos temas. Y ella lo que hace es una labor encomiable que parte de distintas generaciones porque comenzó con su bisabuela, siguió su abuela, su madre y después ella. Y es un núcleo de refugio para mujeres que han sido maltratadas, mujeres que desgraciadamente se han tenido que dedicar a la prostitución por X o por Y, porque es que es una realidad social que las clases medias y bajas existen y que incluso hay una clase social más baja que sería el lumpenproletariado, que en Australia serían los Bogan, no sé si os sonará de algo, pero bueno, sería el equivalente a la basura blanca estadounidense. Y entonces también acoge a lesbianas y otro tema muy importante, acoge a las aborígenas, que de las aborígenes hablaremos más adelante si te parece bien, porque es otro tema a tratar bastante importante. Entonces, hay quien diría, ¿cómo es posible que alguien que se ha creado en ese entorno pueda acabar siendo un maltratador? ¿No? Porque Glenn se crió ahí, que es un sitio en el que solamente hay mujeres, precisamente porque June es una mujer que quiere cuidar a las mujeres, únicamente, el resto le da igual. Y ella incluso tiene una discusión con el médico y con su pareja, que es una mujer que se llama Twig, que es aborigen, y dice que ella no quiere traer a Alice por una sencilla razón, porque la cesta, por muchas manzanas buenas que tenga, va a tener una podrida, y esa podrida es germen de su hijo. Punto. Una manzana podrida te puede destrozar la cesta entera. Pero bueno, al final cambia y tiene otra cosmovisión, etc. Y eso es lo que hay que entender, el por qué esa mujer tiene ese pensamiento. Ella sabe que su hijo es un maltratador. Y bueno, a ti te falta ver el episodio 5, pero es que en el episodio 5... Ya me contaste que tú acabaste destrozada. Y el 6 todavía es peor, porque entonces entiendes el por qué ella tiene tanta desconfianza hacia los hombres. Que no todos, porque con John, que es el policía, habla de vez en cuando. Pero sí. No, pero es muy... Aparte, hay una mención especial para la actriz, para Sigourney Weaver, que creo que es genial porque eso, yo todavía no sé lo que le ha pasado a ella, ¿no? O sea, pero ya simplemente por las miradas, la actitud de ella,
Creo que es una actriz muy, muy, muy poderosa que con solo una mirada, con solo un gesto ya te transmite mucho. Y el personaje de Jung, del que todavía yo conozco poco, ya me ha transmitido muchas cosas y ya me hago una idea de la dureza de vida que ha podido tener esa mujer, y el por qué un poco ha llegado a tomar esa decisión que tú decías de crear un entorno seguro solo para mujeres, y además para eso, para mujeres con un perfil muy concreto, porque es Sí. un entorno muy pequeño y, es muy interesante. Además, desde aquí os digo que si empezáis a verla, es una serie que hay que darle una oportunidad en el sentido de que al principio, bueno, yo os cuento desde mi experiencia, ¿vale? Porque yo creo que también aquí a lo mejor un poco igual, hombres y mujeres a lo mejor podemos tener una visión distinta. Yo al principio no terminaba muy bien de entender ese entorno, ¿no? Ese entorno matriarcal, demás, etcétera, no, como que no lo veía algo muy realista, pero bueno, un poco también pensando que siempre tenemos en vista como el prisma normativo, ¿no? Que se nos ha inculcado de cómo tiene que ser la sociedad, cómo hay que vivir, cómo tienen que ser las familias, etcétera. Pero luego cuando ya vas descubriendo todo y demás, vas empatizando muchísimo y es como que terminas abrazando a esas mujeres y te sientes un poco que terminas siendo parte un poco de ellas. O sea, ya un poco como que tú quieres vivir en Thornfield, ¿no? Que creo que se llama el sitio, quieres vivir con ellas y quieres ayudarles y quieres ser como una más de ellas, al fin de cuentas. Aunque seamos hombres o mujeres, quieres ser una más de ese núcleo. Sobre todo hay un personaje que a mí desde el primer momento, Escarlata lo sabe, le tengo muchísimo cariño, que es el de Candy Brew, que me parece que en el primero no sale, o a lo mejor sale muy poco, Poquito. sale poquito. Pero es un personaje, es el típico personaje que es como un personaje muy discreto, porque de momento, además, de hecho, en los 3 capítulos ha salido algo, ha salido poco, pero que se dibuja como un personaje un poco ambiguo, porque tiene mucha ternura, pero tiene también una mirada y tiene una forma también de estar que no sabes hasta qué punto puede ser, digamos, un personaje con buenos fines, con malos fines, aunque, bueno, es un personaje, a mí me crea muchísimo interés y tengo muchas ganas de conocer su historia, a ver hacia dónde deriva. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, hasta que entendí el porqué, te queda poco para entender el porqué, era esa, a ver, Candy Blue, resumiendo muy mucho, es la hija adoptiva de Jun y de su pareja, que es Twig. Es una niña, mujer aborigen, a la que su madre la abandonó en el río y la encontraron ellas dos cuando paseaban. ¿Qué pasa? Que Candy Blue crece llamando mamá a Twig, pero a Jun no le llama mamá, a Jun solamente le llama Jun. Entonces, claro, una de las cosas que te hace pensar que el personaje va a ser interesante es por qué a ella la llamas mamá y a Jun no. ¿Por qué miras a Jun así? ¿Por qué Jun te trata con esa condescendencia? Sí, es verdad, cierto. Porque tiene ciertos momentos que Sí, Jun como que se pina así y la otra baja la mirada. sí, es verdad, Entonces, cierto. hace que te pienses, buf, es que a lo mejor Glenn fue salió como salió porque su madre era una maltratadora. Pero ¿cómo puede ser alguien que trata tan bien a las mujeres una maltratadora con las suyas? Porque temas de racismo no es, porque está casada con una aborigen. Hay algo que se nos está escapando. Sí. Y te lo explican muy bien. Y al final entiendes muchas cosas y entiendes que a lo mejor las miradas de condescendencia de Jun no son de condescendencia, sino de culpabilidad por algo. Claro. Sí, es verdad, es cierto, además, eso también se nota mucho y volvemos un poco a lo mismo, a lo que yo comentaba de Sigourney Weaver, ¿no? Que como con la mirada transmite tanto. Y de hecho, creo que hay una escena en concreto que es muy potente que tú estás comentando, que es cuando Candy Brew le enseña, bueno, está leyendo la dedicatoria de un libro que le deja Clem a Agnes y lo está leyendo Alice, la dedicatoria, y Candy Brew se queda leyendo esa dedicatoria y aparece Jung, se lleva a Alice y mira a Candy Blue de una manera que ella agacha la cabeza. O sea, Candy Blue como que un poco como que se agacha, ¿no?
Y ya con esa mirada ya te está diciendo mucho. Ya te está diciendo que estos personajes tienen una historia entre sí. Haya pasado algo, no sabemos el qué, pero que también ha pasado algo entre ellas, ¿no? Hay una Pero es historia ahí que por medio. realmente esa mirada que le echa es no por la dedicatoria, es porque le pregunta quién es el padre de Glenn, que no conoce a su abuelo. Y Ya. entonces ella dice, bueno, pues se llamaba Robert, y claro, la niña Sí. escribe, Robert, claro, Robert de ladrón. Claro. Y te plantean que era como una especie de revolucionario que estaba en contra del sistema y lo que hacía era robar en bancos, y que bueno, una noche de desenfreno y tal, pues pasó lo que pasó, y cuando June se dio cuenta de que estaba embarazada, el padre de Clem desapareció. Y entonces viene Jung, les mira a las dos y les pregunta, ¿qué? ¿Tan difícil es de creer Sí, que es me verdad, pudiera sí. enamorar de un hombre? Y entonces en ese momento es cuando la otra agacha la mirada y ahí piensas, aquí hay algo que no sabemos. Aquí Exacto. hay algo que no sabemos, que probablemente solamente sepa Jung y que probablemente sea la imagen que ha proyectado. Exacto. En el episodio 6 sale todo. Ya te estoy metiendo prisa para que lo veas. Tengo que pegarme una maratón el fin de. Tengo que pegarme una buena maratón. Bueno, yo creo que con lo que hemos comentado, yo creo que dan ganas para que los oyentes pues sepan si quieren aventurarse y adentrarse en este mundo de Alice Hart. Que yo creo que es muy interesante y que eso pues plantea los temas que hemos estado comentando y claro, muchos más otros seguros que claro que como yo todavía voy por el tercero, tampoco de momento tengo constancia, pero seguro que cuando la termine podemos hablar de muchas más cosas. Y otra cosa que me gustaría remarcar sería lo que comenté antes de los aborígenes. Los aborígenes es un grosso fuerte de la población australiana, porque son aborígenes de allí. El resto, los europeos, pues llegaron a hacer lo que hicieron, es decir, auténticas barbaridades. Desde la castración a la población aborigen, y no solo castración, sino también violaciones sistematizadas sexuales, brutalización sexual, y a día de hoy siguen sin estar los aborígenes representados en el Parlamento. Es muy fuerte. Y esto también lo tratan en la serie. En la serie Twig, que como comenté es aborigen, ella comenta que tenía 2 niños, pero que a esos 2 niños se les quitó el Estado. Entonces, por eso el trasfondo de Jung no casa con la personalidad que tuvo el hijo. Todo lo que os podáis creer cuando lo estéis viendo y pensar, oh, es que mira cómo trata a Candy, pero es que a lo mejor no es ni porque sea mujer ni porque sea aborigen, al contrario, está enamorada y casada con un aborigen. Claro. No puede ser que sea racista porque tiene en Thorfield a distintas aborígenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... ¿Qué pasa ahí, no? Es lo que tenemos que descubrir. Los secretos. De hecho, yo de primeras sí que entiendo que creen, bueno, pues haya podido terminar así un poco como rebelión contra el entorno en el que se ha criado, ¿no? De primeras, sin haber visto más allá de, pero un poco por como muestra de esto ha sido así, pues toma, pues yo ahora me convierto en un monstruo, que no tiene tampoco mucho sentido, pero bueno. Habrá que seguir viéndola, para entender realmente por qué el personaje deriva hacia lo que deriva y un poco porque todos los personajes son como son, que al fin de cuentas pues es como, interesante lo que dices y lo que hemos hablado antes, es un entorno matrilineal y es un matriarcado. Lo que estaba muy claro es que Jung nunca le iba a dejar la sucesión de Thornfield a su hijo porque era un hombre. Es un matriarcado. Claro, exacto. Y al dejarle eso, y por ahí van los tiros. Por Mira, eso él se marcha. Lo que pasa es que ya entraríamos en un tema que nos va a llevar a otro tema, ¿no? Pero ahora mismo, escuchándotelo, me ha recordado un poco a nuestro país, en Galicia en concreto, ¿vale?
Yo es que tenía familia que vivían en aldeitas de estas que, como ellos dicen, aquí vivimos 5 personas y 500 vacas, ¿no? Como ellos dicen. Y me llama mucho la atención que son como microsociedades, por así decirlo, y son totalmente matriarcales, en el sentido de que la que trabaja y la que lleva las riendas en la casa son las mujeres. Yo cuando iba a visitar allá a mis tíos, tenían una mujer que iba allí a la casa a cuidarles y demás, y esa mujer nos contaba que ella se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, daba de comer a las vacas, no sé cuánto, al final llegaba a su casa como a las 8 por ahí, y que su marido lo que hacía era irse al bar, se iba al bar, se tomaba una cerveza, bueno, al baretito que había 2 aldeas más para allá, porque claro, eran todas muchas aldeas muy pequeñitas. Y me llamó mucho la atención cómo dentro, digamos, de una sociedad, digamos, general, normativa, etcétera, etcétera, pues se ha generado como unas microsociedades ahí, digamos, matriarcales que además funcionan perfectamente. O sea, que me llamó muchísimo la atención como el poder, porque además, de hecho, el marido, tú los veías a todos los hombres en esas aldeas y que no hacían nada. O sea, estaban en sus casas, encerrados, se iban a un lugar para beber, pero no trabajaban ni nada. Entonces, Es que y te estoy hablando de hace 7 años o por ahí, o sea que no te estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando de ahora, ¿eh? hay un antropólogo que se llama Marvin Harris que habla un poco de cómo cuando él llegó, mira, a Australia también fue a algunos sitios, a Papúa, Nueva Guinea, todo esto, pues le llamó la atención eso que estás comentando tú, ¿no? De esas sociedades matrilineales. Y entonces él explica unas cosas. En el norte de España, especialmente en el norte, bueno, pues si hay alguien que nos esté escuchando que no sea de España, el norte de España está bañado entero prácticamente por mar. Entonces, muchas de esas aldeas subsistieron. Eso lo explican también muy bien en una peli de Netflix que es de la Inquisición, que no recuerdo cuál es. El por qué las mujeres se quedaban en los poblados, porque muchos de ellos se iban a América, a la conquista americana, y entonces, claro, al llegar, pues las mujeres se encargaban de todo, de la crianza de los niños, del trabajo y todo eso. Lo que no se habla es del por qué, no lo entiendo, cuando las mujeres en esas aldeas demuestran que son el motor de la vida y todo esto, lo que nos explica es la violencia que hay contra las mujeres y la violencia de género que hay contra las mujeres. Claro. Que después de ir, porque son desechos sociales, después de estar todo el puñetero día en el bar o yendo a prostitutas, que también es un hecho, que es que no lo digo yo, eso sí que lo dicen las estadísticas. De hecho, España es uno de los países más puteros de toda la Unión Europea. Hace poquito salió una encuesta y en el norte hay mucho. Pues después de eso, a golpes y ya está. Es que es increíble, ¿eh? Increíble. Y aparte, también es interesante lo que tú has dicho, que además yo creo que eso también para futuros programas también nos puede dar como enfoques distintos, porque al final también es un hecho, tú eres del norte, yo soy del sur, y yo creo que también el estilo de vida y la forma de eso y demás es muy diferente. Entonces, yo creo que eso también puede crear como enfoques muy distintos. A lo mejor, por ejemplo, a ti, al ser del norte, pues a lo mejor ese tipo de micro sociedades matriarcales no te sorprenden tanto, porque a lo mejor has visto algo o X cosas, ¿no? Pero es verdad que a mí me llamó mucho la atención, porque claro, aquí, que yo sepa, no hay nada así, digamos, parecido, por así decirlo. No es un comentario que puede sonar un poco un comentario machista de más, para nada, no voy por ahí de más. Es simplemente que es verdad que es curioso cómo digamos, se pueden generar otros tipos de sociedades a lo establecido y que funcionen perfectamente y que no suponen ningún cambio ni ninguna ruptura con nada ni nadie, ¿no? O sea que me parece también interesante recalcarlo, pero recalco que no, que no es un comentario machista ni nada de eso. Yo, por ejemplo, mi abuelo, por ejemplo, era muy buena persona. De hecho, siempre lo decía mi abuela cuando preguntaban, ¿no? ¿En aquellos años qué? Ella decía, en aquellos años, en todo caso, la habría pegado yo, ¿sabes? Porque mi abuelo es que era... Mi abuelo, sí, a ver,
que es un comentario también que dices, jolín, ¿no? Pero que no era habitual. Sin embargo, tenían a vecinos que es que el marido pegaba una somanta de palos a la mujer, que en varias ocasiones quiso salir mi abuelo a defenderla. Y Bueno, eso es tuvo... ¿Sí? como cuando escuchas a una mujer, que a mí me parte el alma cuando se lo escucho encima a una mujer, el decir, ¿no? Cuando hay un caso de maltrato, dice, bueno, es que a lo mejor eso me decía. Sí, sí. ¿Verdad? Que es un comentario horrible, lo diga quien lo diga, ¿eh? Sí. O sea, recalco que es un comentario muy, muy, muy horrible. Y en los Pero pueblos, encima, y en los pueblos se escucha mucho eso, decir a señoras mayores. A lo mejor de las que se han salido un poquito del camino, Sí. porque al final parece mentira que estando en el año que estamos, en el siglo que estamos, pero todavía seguimos siendo muy machistas en ese sentido. Y todavía tenemos un poco la conciencia de que las mujeres tienen que tener límites, ¿no? Sí. Y pensamos que son las mujeres, además. Los hombres nunca, o sea, los hombres no tenemos límites y parece que está bien. Y yo creo que el problema un poco de eso mismo que generamos, ya se generan un poco los movimientos, que yo creo que eso sí queda para otro debate ya más largo, porque eso sí es un tema mucho más largo, ya un poco de las corrientes feministas radicales que se han creado, no solo feministas también, sino incluso fascistas, diría yo, no solo relacionadas con el tema de la mujer, sino también con el tema de racismo, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas yo creo que más que odiar, porque al final el odio genera odio, entonces tú no puedes odiar a un hombre por ser un hombre, a una persona por ser de X raza. Lo que hay es que aprender de todo lo que está pasando y crear una sociedad mejor, o sea, por lo menos intentarlo en nuestro cada uno en nuestra vida, intentar avanzar en ese sentido. Está claro que no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero por lo menos sí podemos hacer pequeñas aportaciones en nuestro día a día, ¿no? Mira, yo voy a hacer varios paréntesis. A mí no me, ¿cómo se dice esto? No me representa el feminismo posmoderno que hay ahora mismo por una sencilla razón, porque me parece que proviene de Estados Unidos, que tiene una rama súper liberal de Estados Unidos que a mí no me gusta para nada. Yo soy feminista en el sentido de que me acojo a los postulados de Shulamit Firestone. Si no lo habéis leído, era una activista canadiense de finales de los 60 y bueno, se la tildó de feminista radical por decir una cosa que a mí me parece que es súper lógica. Nunca podrá haber igualdad entre hombres y mujeres en según qué campos, porque precisamente somos las mujeres las que nos tenemos que quedar embarazadas y no los hombres, porque la biología lo ha hecho así. Y ella, bueno, tiene distintas proclamas bastante interesantes. Tiene un libro, porque ella era marxista, tiene un libro que se llama La dialéctica del sexo y ella pone como punto de la cultura heteropatriarcal en el neolítico, que es cuando se hicieron la división de tareas, porque en el paleolítico no fue así, sino que fue en el neolítico y en la edad de los metales cuando empiezan a decir, pues las mujeres se tienen que quedar cuidando, si no eran las mujeres las que salían a cazar, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Por otro, yo creo que hay machismo en la sociedad y no solo eso, misoginia, tan solo te tienes que meter en Twitter y leer algún comentario. Estoy leyendo auténticas barbaridades ahora no, pero ya me entiendes, ¿no? Auténticas barbaridades de señores, influencers y demás que están diciendo guarradas de Jenny Hermoso, ensalzando a Rubiales cuando es algo que no tenía que haber hecho, cuando el asqueroso y el cerdo, y así lo digo sin ningún tipo de censura, le culpa a ella, cuando es él el que se acercó a ella, el que la agarró así, como si fuera un pulpo. Son cosas que tela. Y sí, a mí sinceramente me preocupan bastante en el tema de redes sociales, influencers que influencian, porque ese es el contenido semántico, ¿no?, de esas palabras. Véase Nainda Rechi, por ejemplo, que alardeaba de dejar embarazadas a las mujeres porque decía que era... Es que esto es muy fuerte. Me río por no llorar, pero es que no tiene ni gracia. Que él se quitaba el condón porque decía que, mira, que estaba operado o que era estéril. ¿Y qué? ¿Y las enfermedades de transmisión sexual qué?
En ese sentido, te recomiendo, que además lo hemos hablado por privado alguna vez, y bueno, recomiendo a todo quien esté escuchando, si os interesa ese tema, que a mí es un tema, a mí el tema del movimiento, por ejemplo, del Me Too, ¿vale? El tema del consentimiento sexual, etcétera, etcétera, es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, pero mucho, porque creo que como hombre tengo que aprender mucho, ¿vale? Y hombre además homosexual, o sea que no hace falta tampoco ser heterosexual, o sea, me explico. Al final yo, siendo hombre, igual, dando igual mi identidad sexual, pero sí que he aprendido ciertos patrones que están mal hechos por mi parte. Y ese comentario tan terrible que hizo este chaval, que encima además eso, alardeaba de eso, como en plan de como para que nos riéramos, ¿no? Que lo que tú dices no tiene ninguna gracia, pero es que ninguna, o sea, es como, ¿cómo se le puede dar voz a esta persona, ¿no? Pues hay una serie que se llama Podría destruirte, I May Destroy You, ¿vale? Está en HBO y toca estos temas y además desde un prisma muy interesante, porque la directora y guionista, que es también la protagonista de la serie, cuenta su propia vivencia. Y se nota que cuenta su propia vivencia por cómo expresa todos estos sentidos y es muy empática con cómo nos podemos sentir cada uno en determinadas situaciones, ¿no? Y cómo podemos pasar de víctimas a verdugos. Es muy fácil porque la gente nos escuche, porque nos sentimos con derecho a adquirir. No quiero contar mucho por no desvelarle un poco la serie, pero si os interesan esos temas, es una apuesta muy interesante porque os va a dar que pensar y a mí personalmente me dejó 100% jodido y es una serie que me marcó personalmente mucho. O sea, me hizo que me replanteara muchas cosas de mi vida y de mi actitud, en el sexo sobre todo. Muy importante. O sea, que desde ahí si os interesa, ya otro día tocaremos estos temas porque la verdad que también hay un submundo ahí grandísimo. Yo recuerdo que tú pusiste en Stories una encuesta con una escena en la que salía una chica acostándose con un tío y el tío, sin haberse puesto condón ni nada, terminó y tú preguntaste si eso se consideraba una... Terminó sin decírselo a ella, ¿eh? Exacto. Claro, ella se quedó como diciendo, ¿qué cojones? Exacto. Y tú pusiste, ¿os parece esta historia, esta escena una violación? Sí, porque no has avisado. ¿Y exacto. cuántas mujeres te contestaron que no? ¿Más mujeres que hombres? Sí, es verdad, me acuerdo. Es que encima fue... Me acuerdo que comenté contigo los resultados y me quedé totalmente, digo, es que como sociedad tenemos que avanzar muchísimo, porque ¿cómo no vamos a ver como violación eso? Es que de hecho, pero fíjate tú que yo lo vi como, es decir, que yo reconozco que yo he tenido esa actitud, o sea, yo lo he hecho, ¿vale? Y no fui consciente de la gravedad que había hecho hasta verlo en esa serie, ¿sabes? O sea, hasta verlo yo en otra persona, en cómo lo hacía y decir, y yo, qué imbécil, pero que yo lo que estás haciendo, qué barbaridad. Y luego pensáis y decir tú, espérate que es que yo esto lo he hecho, que yo he hecho lo mismo. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia? Que volvemos a lo que decía Sulamit Firestone, que tú y tus parejas tenéis la ventaja, tú porque lo acabas de decir ahora, ¿no? De que no os podéis quedar embarazados. No, claro, está claro. Es que hay una gran diferencia en eso. No, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en eso. Pero bueno, también hay que ver que aunque eso, pues en el mundo no te puedes quedar embarazado, evidentemente, pero están también Pero no gusta. No, y aparte están las enfermedades de transmisión sexual que también son igualmente peligrosas. O sea que en ningún caso, sea cual sea la orientación sexual de la persona, el consentimiento lo es todo. Y al fin de cuentas, lo comentaba con otro compañero en Instagram, que él decía eso, ¿no? Que dice que cuando estás teniendo sexo con alguien es algo muy íntimo, porque tú estás entrando en una parte de esa persona muy íntima, quizás de lo más íntimo que hay en una persona, ¿no? En su cuerpo de mano. Dice, entonces tú no tienes que verte con el derecho de hacer X cosas sin que la otra persona te dé su consentimiento. Es que falta también mucha educación sexual. Sí, hace falta mucho. Sí, porque totalmente. es que hay cosas que dices tú,
Si a tu pareja no le gusta algo, porque es que esto también pasa. Si a tu pareja no te gusta algo y a ti te gusta, tendrás que hablarlo, no tendrás que hacerlo, porque es que a lo mejor a esta persona no le gusta. Exacto, Y exactamente. después vienen los que empiezan a decir con el chantaje, porque es que de eso fijo que os habéis encontrado mucho, de es que no sé qué, es que a lo mejor tal, es que con el chantaje Claro, emocional que al final acaba la persona cediendo. Y eso pasa sí. mucho, yo no sé, por amigos gays que tengo, Mm. que me cuentan cada cosa que digo yo, es una forma de violación, no es una violación brutal, porque eso también, claro, se considera que entre pareja no puede haber violación, sí que puede haber violación Sí entre que por pareja. violación. De hecho, yo creo que la hay bastante, ¿eh? Bastante, ¿eh? Bastante. Bastante. O sea, Y el no es decir algo que no, raro. y el decir que no, amparándote en que es tu pareja, ya, pero es que si no te apetece, no te apetece. Punto. Exacto, exacto. Y Y si es te un apetece. tema, sí, muy delicado porque, claro, es como que ya asocias que como estás en pareja ya te ves como con derecho a todo. Y es como, no, no, Y no es perdóname. así. Y no es así. No es así, no es así. Tú lo acabas de expresar muy bien. Al final es como todo en la vida. La comunicación tiene que estar en todos los ámbitos de la vida y por supuesto en una pareja también y en el tema del sexo por supuesto también. O sea, es un tema más tan íntimo que estás entrando en la intimidad absoluta de una persona. O sea, Y es yo, retomando con la serie, porque esto también es muy interesante, ya lo verás tú y entenderás por qué, lo digo. Eh, una persona mayor de edad eh, tiene relaciones sexuales con alguien que es menor de edad que tiene 13 años. vale. Eso no Creo son que relaciones, eso ya no son sé. relaciones sexuales. Eso es una violación en todas las reglas. Punto. Y encima es una violación y es pederastia. Bueno, Pues no sé si os acordaréis o si lo habréis visto, que salió una serie muy polémica en Telecinco, que era la de Alejandra Jiménez, ¿puede ser? sí, Alejandra Jiménez, sí. Porque no recuerdo ahora cómo se Sí, llama. que era una profesora, ¿no? Me parece recordar, No, ¿no? no era profesora, no era profesora. Se puso mal en la sinopsis, no, era una tía, Vale. una autónoma que trabajaba así, bueno, se acaba liando con un chaval de 16 años sin saber que tiene 16 años. Y yo, bueno, pues hice una crítica diciendo que a mí me parecía que era una violación en todas las reglas. Y hubo una, y voy a decirlo así, hubo una mujer que me dijo, no es una violación, porque el chaval quería. Bueno, ya, claro, yo con esa edad también habría querido liarme con Brad Pitt y si hubiera crecido, pues habría dicho, pues a lo mejor es que él no se tenía que haber liado conmigo. Pero es que eso pasó, es lo que pasó con la profesora esta en la vida real, Sí, sí. la chica esta de 30 y pico años que se quedó embarazada de un niño de 13 años Es que es muy eh, hardcore, ¿eh? Es y que que... defendían que estaban enamorados, que querían vivir juntos, que tal, etcétera, etcétera. Pues verá, Y es cuando cumpla que 16, y cuando cumpla 16 va por otro de 13 o de 12, ¿no? de hecho, ese tema también es muy curioso porque dependiendo del país, el consentimiento, digamos, sexual en cuanto a la edad varía mucho. Y a mí me sorprendió porque yo, en mi cabeza, yo quizás soy un poco cuadriculado, pero yo siempre había pensado como que el consentimiento sexual tiene que marcarlo la mayoría de edad, ¿no? A no Ajá. ser que los dos sean menores. Si los dos son menores, ya, ¿vale? No de esto, pero cuando hay un mayor de edad y un menor de edad, el Bueno, consentimiento es y depende dentro de los ámbitos del ser menores, ¿eh? Porque uno de 17 bueno. se fija en una de 13 Exacto. o de Incluso de 11, a 8, lo ¿no? mejor Porque, es para sí, sí, hacértelo mirar, ¿eh? tienes razón, exactamente. Hay que No, mirarlo pero sí todo. te entiendo. Tú te refieres igual a una diferencia de entre 17 y 15, por ejemplo. Sí, exactamente, sí, sí, exactamente. Me estoy refiriendo a una diferencia mínima. Pero me sorprendió que, por ejemplo, ya no recuerdo, creo que en España era en plan como 14 o 15 años. O sea, en plan como que un niño con 14 años puede estar con una persona de 30, de 40, de lo que le da gana. Y Y- eso está bien, eso está por ley, es legal. Y sí, me chocó muchísimo. Digo, no, no a mí lo es que puedo me parece creer. muy asqueroso. ¿Tú te imaginas a una de 14 o a uno de 14 con uno de 60? Ya no de 30, que aún así, bueno, pero con uno de 60. Y en Estados Unidos hay en muchos estados en los que el consentimiento sexual es con 10 años o con 11. Muy loco Es todo, ¿eh? que, madre Muy mía, loco. es que es increíble, de verdad, increíble, increíble. Pero bueno, eso ya será Para para otros futuros. otro día.
que yo creo que ya hemos dado leña a la gente y yo creo que de aquí más de uno se va a quedar pensando largo y tendido sobre muchas cosas, ¿eh? Sí. Pues nada, nos despedimos de vosotros hasta la próxima emisión. Eso, esperemos que os haya gustado mucho y sobre todo que os haya interesado lo que hemos también hablado de la serie, de Las Flores Perdidas de Alice Hart, y que le deis una oportunidad y nos contéis en comentarios qué os ha parecido y demás. Esperamos no habernos dejado nada en el tintero. Habrá más programas de No me cuentes películas